Buenas, en este video vamos a resolver el primer problema del primer examen del segundo semestre de 2019. El enunciado es el siguiente. Una barra de silicio se encuentra dopada con boro, el cual es un aceptor, en una concentración de 4 por 10 a la 13 centímetros a la menos 3, y con arsénico, el cual es un donador, en una concentración de 8 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3. El largo de dicha barra es de 10 micrómetros y su área transversal de 36 micrómetros cuadrados. Asuma que la movilidad de los electrones y huecos permanecen constantes respecto a la temperatura. Para este problema, primero en el punto 1.1 se nos solicita hallar qué tipo de semiconductor es, si P o N, y justificar la respuesta. En el 1.2 hay que determinar el dopado neto, la concentración de electrones y huecos a temperatura ambiente. En el 1.3 hay que hallar la resistencia de la barra a temperatura ambiente. Y el 1.4 repetir el 1.2 y 1.3 a una temperatura de 600 Kelvin con una concentración intrínseca de 1 por 10 a 16 centímetros a la menos 3. Ok, primero nos solicitan averiguar qué tipo de semiconductor es, si es PON y justifica la respuesta. Eh, para esto basta con utilizar la fórmula de compensación. Para este caso, como tenemos una concentración de donadores mayor a la de aceptores, entonces se usa la de para n. Entonces se dice que n es igual a nd menos na. Esto es... Y esto se mete en la calculadora. Y nos da este resultado. Ok, luego entonces ahí queda la justificación del tipo de dopado. Sabemos que para el silicio intrínseco, Ni es igual a 10 a la 10 centímetros a la menos 3. Y viendo este número podemos decir que Ni es bastante menor a N, que corresponde al dopado neto de esta barra de silicio. Por lo tanto, podemos decir que el material corresponde a tipo N. Ok. Luego el punto 1.2 dice: determine el dopado neto y la concentración de electrones y huecos a temperatura ambiente 300 Kelvin. Ok, esto corresponde al 1.1. Y ahora vamos con el 1.2. Ok. Para el 1.2 ya tenemos lo que es el... ¿Cómo se llama? El dopado neto, que es este de acá, que habíamos calculado previamente. Este. Entonces sabemos que el dopado neto es igual a 7,6 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3. Y también la concentración de electrones y huecos a temperatura ambiente. Entonces, sabemos que N va a ser, o sea, esta es la concentración de electrones,
Entonces hay que aplicar ley de acción de masas para calcular P. Entonces decimos que P es igual n a la 2 entre n. Esto es igual a 10 a la 20 entre el valor de n que ya habíamos calculado. Y eso se mete en la calculadora. Lo cual nos da este valor. Centímetros o menos 3. Y esta corresponde a la concentración de huecos. Ok, y ese punto es solamente eso, porque ya lo habíamos adelantado bastante en el punto 1.1. Ahora para el punto 1.3 se solicita encontrar la resistencia del silicio a temperatura ambiente igual 300 Kelvin. Para hallar eso se ocupa hallar la resistividad, y para eso podemos usar la fórmula de la conductividad. Entonces se dice que la conductividad es igual a Q por N mu N más P mu P. Ok, y aquí es sustituir valores nada más. Esto corresponde a la carga del electrón, la Q. Es importante no olvidarlo. También está en la calculadora, es 1,6 por 10 a la menos 19. N, el que ya habíamos calculado. Y la movilidad de los electrones son 1350. Más la concentración de huecos que habíamos calculado aquí arriba. Ok. Y sería realizar esta operación en la calculadora. Es importante también esto a tener en cuenta, porque aquí no verifiqué las unidades para ver que todo concuerde, porque todo se está trabajando en centímetros a la menos 3 y estas movilidades están en centímetros a la menos 3. Entonces simplemente puedo meter los valores y trabajar con ellos. Y eso nos da este valor: 0,16416. Y como es resistividad, se mide en 1 entre ohms centímetros. Como es conductividad, para calcular la resistividad, se sabe que la resistividad, esto es un ρ, es igual a 1 entre la conductividad, es el inverso. Entonces esto es igual a 1 entre el valor que habíamos calculado para la resistividad, para la conductividad, perdón. Y eso nos da el valor de 6,0916 ohms centímetro.
Igual las unidades estas se reflejan que son las de... perdón, no lo están viendo. Estas unidades se reflejan que son las de acá, invertidas por este mismo proceso de inversión. Y una vez que tenemos la resistividad, ahora está hacia arriba, podemos calcular la resistencia con los valores que nos dieron físicos de la barra de silicio. Entonces, nosotros sabemos que la resistencia es igual a la resistividad por el largo entre el área. Ya tenemos la resistividad, que es esta. Entonces ponemos acá 6,0916 a 1 centímetro por el largo, que era el que nos da el problema aquí, empezando los 10 micrómetros por 10 a la menos 6 metros entre el área, que también nos la daban al inicio del problema, que son 36 micrómetros cuadrados. 36 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Este micrómetros va a la 2 porque es cuadrado, entonces sería a la menos 12. Y ahora tendríamos que pasar esto a metros para concordar las unidades. Y eso se metería en la calculadora. Y nos da este valor, que son 16 kiloohmios, 16,92 kiloohmios. Eso no lo están viendo. Y ya con eso tenemos el punto 1.3 resuelto, que es lo que nos solicitan. Ok. Ahora para el punto 1.4 se nos solicita calcular los puntos 1.2 y 1.3 que corresponden al dopado neto, la concentración de electrones y los huecos, y también la resistencia cuando la temperatura es de 600 Kelvin y... ok, esto es importante, la temperatura de 600 Kelvin y NI igual 1 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Ok. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. La larga sería por compensación de masas, pero hay una forma más sencilla que es saber que como esta es la concentración y nosotros teníamos, ¿dónde está?
acá. Aquí habíamos calculado el dopado neto, es este de acá. Se puede decir que la concentración intrínseca es bastante mayor a el dopado neto. Porque si nosotros comparamos estos dos números, vemos que este está en el orden de la 16 y este en el orden de la 14. Entonces, el dopado se vuelve despreciable. Entonces, el material tiene un comportamiento mucho más cercano al intrínseco. Por lo cual, podemos decir que NI es aproximadamente igual a P y es aproximadamente igual a N. Y trabajar con P y N como los valores de la concentración intrínseca. Y con esto podemos ya calcular la conductividad igual con la misma fórmula que trabajamos antes. Entonces la conductividad es igual a Q por mu n por n más mu p por p. Esto es igual a la carga del electrón por el mu n, que son 1350, por el n, que fue el que calculamos acá. Voy a poner esto aquí. La movilidad de los huecos. De nuevo, ahora el valor de la concentración, que es la concentración de huecos. Y esto lo metemos a la calculadora. Lo cual nos da este valor. Entonces, implica que la conductividad es igual a 2,928 1 entre 1 centímetro. Y de nuevo, para hallar la resistividad, sabemos que es el inverso de esto. Estos son 8. Y nos da este valor. Okay. 15 centímetros. Y ya después sería hacer lo mismo que hicimos en el punto 1.3 con la temperatura ambiente. Para hallar la resistencia, usamos esta fórmula con los valores que ya teníamos. El semiconductor no cambió de forma, solo cambió la temperatura, entonces estos valores son los mismos. Entonces sería, lo único que cambia es la resistividad. Sería usar esta resistividad como centímetros por el largo, que son 10 por 10 a la menos 6 metros, entre el área, que son 36 por 10 a la menos 12 metros cuadrados. Pasar esto a metros para que tenga concordancia las unidades. R es igual a
6 metros. Y ya lo de abajo se había pasado a metros. $36 por 19 menos 12. Y esto se metería en la calculadora. Creo que no lo expliqué antes. Las unidades es importante ver de resistencias o ohmios, ya uno debería saberlo. Pero esto se da con un metro de acá y esto se da con el otro metro de acá. Y solo nos quedan los ohmios de acá. Entonces esto se mete a la calculadora y estaría resuelto. La resistividad. Lo cual nos da 948,61 ohmios. Entonces expresamos la respuesta. Por lo tanto, la resistencia es igual a 948,61 ohmios. Y esto sería ya el final de este ejercicio.